Nutrición Imperfecta con Marta Mármol. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, el podcast de Marta Mármol. Un lugar para aprender a cuidarte y a empezar a ver la nutrición como una aliada para recuperar tu salud y encontrarte mejor. Te recuerdo que puedes descargarte mi ebook gratuito Síntomas digestivos de la gran epidemia en martamarmol.com/ebook. Y si quieres que te acompañemos en tu caso particular para recuperar tu salud, puedes reservar consulta con cualquier persona del equipo, tanto de nutrición como de psicología, en martamarmol.com. Y te recuerdo que si quieres suplementar tu salud con proteínas de calidad o suplementos, tienes mi código de descuento MartaMármol en mayúsculas en la web de Paleobull. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta. Hoy vamos a hablar de un tema que cada vez escuchamos más en consulta y es la intolerancia o la malabsorción a la fructosa. Estas personas que empiezan a notar que la fruta les sienta mal, que tienen hinchazón, gases, tensiones pesadas o incluso diarrea después de comer ciertos alimentos. Entonces de repente pues les diagnostican una malabsorción a la fructosa. Tras un test del aliento, que luego vamos a ver ese diagnóstico, y pues se encuentran en una situación en la que no saben ni qué significa ni qué tienen que hacer. Lo primero que quiero que quede claro es que no todo lo que llamamos intolerancia a la fructosa es lo mismo. No es igual una intolerancia hereditaria, que es genética, que es rara y que es muy seria, que una malabsorción funcional, que es lo que solemos ver en consulta y es lo que nos suele pasar a quien esté escuchando esto. Y tampoco es lo mismo una malabsorción primaria, que es por pues esa menor capacidad natural de absorber la fructosa en el intestino, que una malabsorción secundaria, que es la más habitual en adultos y que es la que suele ser el síntoma de que hay algo más detrás. Pues una inflamación, una disbiosis, un sobrecrecimiento bacteriano, un sobrecrecimiento fúngico o simplemente pues un intestino que lleva mucho tiempo sobrecargado y que no está funcionando correctamente. Además es súper importante entender que la malabsorción de fructosa no es un problema que sea aislado, no aparece porque sí. El intestino es un sistema tremendamente complejo y cuando deja de hacer bien su trabajo, que en este caso va a ser absorber correctamente la fructosa a través de unos transportadores específicos, normalmente es porque algo está alterado y no está dejando hacer bien su función. Y si tratamos solo la consecuencia, es decir, evitamos la fructosa, pues no estamos solucionando, tenemos que ir a la causa real, es decir, a ese intestino que está dañado y que no está haciendo bien esta función de absorber. Por eso en este episodio quiero contarte qué ocurre exactamente cuando hablamos de malabsorción a la fructosa, cómo funciona esa absorción normal, qué puede estar fallando y sobre todo qué podemos hacer para tratar el origen, mejorar el intestino y recuperar la tolerancia poquito a poco con el tiempo. Porque sí, y esto es un mensaje muy importante, en la mayoría de los casos de malabsorción a la fructosa es reversible. No es una condena para toda la vida, no tenemos que dejar de tomar fruta durante toda la vida o estar midiendo la cantidad que tomamos. Y lo más interesante es que cuando se absorba correctamente la persona no solo vuelve a tolerar la fructosa, sino que también mejora a nivel digestivo global. Antes de meternos a hablar de la malabsorción a la fructosa, que es lo que realmente vemos en adultos, quiero hacer una pequeña mención y una pequeña parada para explicar qué es la intolerancia hereditaria a la fructosa. Porque a veces se confunden los términos y es importante entender que esto no tiene nada que ver con la mayoría de las personas que tienen una intolerancia a la fructosa. La intolerancia hereditaria a la fructosa es una enfermedad genética y es muy poco frecuente y aparece desde la infancia. En este caso el problema no está en el intestino ni en la absorción de la fructosa, sino en el metabolismo interno de esta fructosa una vez que llega al hígado. El origen está en un defecto de una enzima llamada aldolasa B, que es imprescindible para descomponer la fructosa dentro de las células del hígado. ¿Qué ocurre cuando esta enzima no funciona bien? Pues que la fructosa se acumula en forma de metabolitos tóxicos y eso provoca síntomas muy serios, vómitos,
hipoglucemias, letargo, daño en el hígado, y suele hacerse evidente pues en bebés cuando empiezan a tomar frutas o zumos o alimentos que la contengan. Por eso insisto que mucho que si eres adulto y te han diagnosticado que tienes intolerancia a la fructosa, porque un día te siento mal, pues yo que sé, una manzana, un zumo o incluso te hicieron un test del aliento que salió positivo, no estamos hablando para nada de esta enfermedad genética, ¿vale? La intolerancia genética hereditaria a la fructosa es rara, es muy grave y como os digo se diagnostica en la infancia. Yo jamás la he visto en consulta, ¿vale? Las personas que la padecen tienen que seguir una dieta extremadamente estricta desde pequeñitos. ¿Y por qué explico esto si no es lo que vamos a ver y de lo que vamos a hablar? Pues porque muchas veces cuando escuchamos la palabra intolerancia tendemos a pensar que es algo definitivo, irreversible o que es genético incluso. Y no es así. En la mayoría de los adultos que experimentan una malabsorción, que yo lo intento llamar malabsorción, aunque comúnmente se habla de intolerancia, es completamente diferente y la mayoría de los casos son reversibles, como vamos a ir viendo y quiero que entendáis. Por eso ahora que ya hemos dejado claro lo que no es, vamos a meternos un poquito de lleno en lo que realmente ocurre en el intestino cuando no absorbemos bien la fructosa. Y para eso primero tenemos que entender cómo funciona cuando todo va bien. Imagina que la fructosa entra en nuestro intestino delgado. Para poder pasar a sangre necesita utilizar unos puentes o unas puertas que son los transportadores específicos. El principal se llama GLUT5, que está en la superficie de las células del intestino. Y su función es coger la fructosa y meterla dentro de la célula intestinal. Una vez ahí, hay otro transportador que es el GLUT2 que la lleva al torrente sanguíneo. Hasta aquí sencillo. Si GLUT5 funciona bien y el intestino está en buen estado, la fructosa pasa sin problemas. Aunque hay dos matices importantes. El primero, la capacidad de GLUT5 no es infinita. Todos tenemos un umbral. Si tomamos muchísima fructosa de golpe, especialmente si la tomamos aislada, como puede ocurrir pues, en algunos zumos, o miel, o frutas, o cuando se utiliza la fructosa como endulzante, podemos superar la capacidad natural de ese transportador. Y entonces parte de esta fructosa va a llegar sin absorber al colon. Y ahí empiezan los síntomas. Por eso decimos que existe una malabsorción primaria, que son personas que simplemente tienen una capacidad menor de lo habitual para absorber grandes cantidades de fructosa. Es fisiológico, ¿vale? No es una enfermedad. Y muchas veces solo se manifiesta cuando se toman alimentos con mucha carga de fructosa o en situaciones de estrés intestinal puntuales. Pero el segundo matiz, que es el más importante en realidad, y enlaza con lo que veremos luego más adelante, es que el GLUT5 es un transportador muy sensible a cómo está nuestro intestino, al estado del intestino. Si hay inflamación, si la mucosa está dañada, si la microbiota está alterada o si hay un sobrecrecimiento bacteriano, el GLUT5 se expresa peor y funciona peor. Es decir, nuestra capacidad de absorber fructosa ahí disminuye. Y esto explica por qué muchas personas que antes toleraban la fruta perfectamente y de repente empiezan a notar que les hincha, que les da gases, que les provoca diarreas. Y no es que antes no fuesen intolerantes y ahora sí, es que el intestino ha cambiado y los transportadores no están haciendo bien su trabajo. Así que resumiendo, tenemos un componente fisiológico, que es la capacidad natural y limitada de nuestro intestino. Y luego un componente que es más situacional, que es cómo de saludable está nuestro intestino y sus transportadores. Y esto nos lleva realmente a lo importante en adultos, ¿no? A esa malabsorción secundaria, que es la que aparece como consecuencia de algo más y no como un problema primario de nuestro cuerpo. Cuando hablamos de adultos que empiezan a notar que la fructosa les sienta mal, la realidad es que la mayoría de las veces no estamos ante una malabsorción primaria, sino que es algo que está ocurriendo de manera secundaria, es decir, la dificultad para absorber fructosa no es el problema, es un síntoma de que hay algo más que está ocurriendo en el intestino. Esto lo repito mucho porque es tan importante y es la clave para entender que esta malabsorción se puede solucionar. Vamos a ver cuáles son las causas más frecuentes de esta malabsorción secundaria. He mencionado algunas antes, pero vamos a desarrollarlas. La primera es el SIBO, el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Tenéis un episodio sobre esto, que hablo con Carlos González, pero bueno, es el síntoma más habitual y cuando hay un sobrecrecimiento, es decir, han sobrecrecido bacterias en la zona del intestino delgado donde no debería haber tantas cantidades, ¿qué ocurre? Que la fructosa no llega a sus transportadores, no llega a absorberse, porque estas bacterias lo que hacen es consumirla, fermentarla
y pues no va a llegar al intestino, y entonces esta fructosa que ha sido fermentada va a generar gas, va a generar distensión, cambios en el tránsito, así que es imposible que nuestro intestino lo absorba bien. Esto lo podemos ver cuando hacemos una curva de fructosa, es decir, nos dan una fructosa que nos la tenemos que beber y vamos soplando cada X minutos. Vemos que en el intestino delgado existe una fermentación elevada de fructosa, cuando en realidad lo esperable es que nos encontrásemos una curva planita porque la fructosa se ha absorbido. Otra de las causas es el sobrecrecimiento fúngico. En este caso no son las bacterias, sino los hongos, normalmente cándida, los que van a proliferar y a crecer en el intestino delgado. Aunque se habla menos de SIFO, lo vemos con más frecuencia de la que pensamos. Nada más que es más difícil diagnosticarlo y tenemos que estar muy atentos a la historia clínica, a la sintomatología, etcétera, ¿vale? Porque no hay tantas pruebas y creo que está infradiagnosticado por la falta de conocimiento sobre esto de muchos de los profesionales. Y aquí lo que ocurre es un poquito lo mismo. Esta fructosa alimenta estos hongos y al fermentar van a generar esa irritación, ese exceso de toxinas, van a dañar la mucosa y el resultado pues es el mismo, ¿no? Al final una peor absorción de esta fructosa. Otra de las causas, como hemos dicho antes, es la inflamación de la mucosa intestinal. Cualquier situación que inflame, irrite, dañe la mucosa va a reducir la expresión de este transportador GLUT5, ya sea una infección gastrointestinal previa, ya sea después de un virus intestinal, ya sea una celiaquía sin diagnosticar, o que no se esté haciendo bien la dieta sin gluten y sin trazas y siga generando un daño en esa mucosa. Una enfermedad inflamatoria intestinal, ya sea con brotes o incluso leve, o incluso una intolerancia transitoria después de una gastroenteritis. O sea, cuando la mucosa está inflamada, las células van a funcionar peor, los transportadores también, y por tanto la fructosa se va a absorber peor. Otra causa importante, pero que a veces no tenemos en cuenta, es la alteración de la motilidad y del vaciado gástrico. Si los alimentos pasan muy rápido al intestino delgado, o por el contrario hay mucha lentitud y se estanca, se favorece la fermentación o el contacto prolongado con la mucosa inflamada. Por tanto, muchos casos de intolerancia comienzan tras periodos de mucho estrés, ansiedad o incluso la toma de algunos medicamentos que afectan a esta motilidad. Y luego, por supuesto, también el uso de fármacos que van a alterar la mucosa o el pH, como los inhibidores de la bomba de protones, el omeprazol y sus primos hermanos, ¿no? El esomeprazol, el lansoprazol, o los AINES, el ibuprofeno, el Enantium, antibióticos de amplio espectro. Todos estos pueden modificar la microbiota, por tanto el pH y por tanto también la integridad de ese epitelio, de esa mucosa intestinal, que pues el resultado va a ser una mala absorción secundaria a la fructosa o incluso a otros azúcares diferentes. ¿Y qué pasa exactamente cuando el intestino no es capaz de absorber esa fructosa? Pues, como ya hemos visto, esa fructosa va a llegar al intestino delgado y por la razón que sea no se ha absorbido, va a seguir su camino hacia el colon y allí va a ocurrir pues diferentes cosas dependiendo de lo que tengamos. Por un lado, puede haber un exceso de fermentación por la microbiota. El colon está lleno de bacterias que fermentan los carbohidratos que no hemos absorbido en el intestino delgado. Y en este caso, pues la fructosa es uno de los combustibles favoritos de la microbiota. Si llega en exceso al colon, pues estas bacterias lo van a transformar en gases, en hidrógeno, en metano, en CO2, también en ácidos grasos de cadena corta, que son muy buenos, pero el problema es cuando es en exceso. Y eso tiene pues varias consecuencias. Por un lado, generación de mucho gas, a veces demasiado rápido, y provoca esa sensación de hinchazón, que además aparece de golpe, de abdomen hinchado que se infla en pocos minutos. Y por otro lado, en personas con un intestino más sensible, pues puede producirle pues dolor, presión, espasmos. Sí que aquí quiero recalcar que esta fermentación puede ocurrir, como hemos visto antes, en el intestino delgado, si existe un SIBO, que seguramente sea la causa de esa mala absorción a la fructosa, o puede ocurrir en el intestino grueso si la causa de la mala absorción es otra, o que nos hayamos pasado de cantidad, o que la mucosa esté dañada por una celiaquía, o por una gastroenteritis, o cualquier cosa que hayamos visto antes. Esto lo vamos a ver en una prueba de fructosa, por eso es tan importante cuando me traéis a consulta las pruebas de fructosa, que no me digáis positivo o negativo. A mí me interesa ver la prueba y entender, vale, ¿dónde está ese exceso de fermentación?
¿En la parte de la gráfica que corresponde al intestino delgado o en la parte de la gráfica que corresponde al intestino grueso? Porque si hay una intolerancia a la fructosa, una mala absorción, pero hay un exceso de fermentación en el intestino delgado, yo voy a saber que la causa de esa mala absorción es el exceso de bacterias en el intestino delgado. En cambio, si yo veo que en el intestino delgado no hay fermentación, pero en cambio sí que la hay en el intestino grueso, digo, vale, no se ha absorbido la fructosa en el intestino delgado, pero tampoco se ha fermentado. Es decir, no se ha absorbido pues por lo que os decía, ¿no? Daño en la mucosa o lo que sea. Y sí ha fermentado en el intestino grueso. Es decir, esta prueba para mí es muy clave para entender qué está pasando. Y una vez que está en el intestino grueso, también tiene un efecto osmótico. La fructosa que no es absorbida atrae agua hacia el interior del intestino. Lo que hace es que haya más deposiciones más blandas, más diarrea o sensación de urgencia después de comer. Esto la gente lo ve muy claro con la lactosa, ¿no? Esto es lo que ocurre también con ese tipo de azúcar. En algunos casos no llega a ser diarrea, pero sí se nota como mucha actividad intestinal, como borborismos, ruidos, movimiento exagerado, y eso también puede resultar incómodo y sobre todo nos puede dar señal de que hay algo ahí que está ocurriendo, ¿vale? Algo curioso que os quería contar es que a veces la fructosa con glucosa sienta mejor. Y es que, a mí me parece bastante curioso, y es que la glucosa favorece la absorción de la fructosa. Cuando tomamos los dos azúcares en proporción equilibrada, el transportador GLUT2, que es el segundo, el que pasa a la sangre, la fructosa, se activa y ayuda a absorber mejor. Por eso hay frutas que, aunque teniendo fructosa, sientan mejor, porque tienen esa glucosa para equilibrar y activar este transportador GLUT2. En cambio, hay alimentos con más fructosa que glucosa, como puede ser la miel o algunas frutas maduras, que suelen dar más síntomas y suelen sentar peor. ¿Y cómo se diagnostica esto? Porque estaréis escuchando, algunos os sentiréis identificados y diréis, vale, ¿y cómo sé yo esto? Bueno, lo primero que es que cuando una persona llega a consulta contando, normalmente no te cuenta, oye, mira, la fruta me sienta mal. Eso ya es la conclusión de un trabajo y de una observación de mucho tiempo. Normalmente te cuenta la sintomatología, hinchazón, distensión, gases. Entonces consiste en preguntar cosas, en ir apuntando, en hacer diferentes incluso pruebas. No es tan sencillo. Una vez que sospechamos de esto, tenemos diferentes opciones. La más clara y evidente es el test del aliento con fructosa, ¿vale? Que es lo que os contaba antes. Este test no mide si somos intolerantes o no, y tampoco mide si tenemos un problema genético. Lo único que mide es si parte de la fructosa que nos tomamos ha llegado al colon o se ha fermentado. Es decir, mide la absorción o la mala absorción en este caso de la fructosa, que en realidad es lo que queremos medir. Y además es un test que es muy sensible a muchas variantes, pero para mí sí que es interesante, como os decía antes, para ver si hay un SIBO, si hay un exceso de fermentación en el intestino grueso, si nos está hablando de que hay un problema de la absorción en el intestino delgado pero no hay un exceso de fermentación, todo esto, ¿no? Pero esto, que es lo que os decía antes, un test positivo no significa que tengas que dejar la fructosa para siempre, ni que tu intestino no pueda volver a absorberla. A veces si tenemos un test de SIBO, que en vez de darnos una fructosa nos han dado una lactulosa, otro azúcar diferente, que evidentemente el resultado de la prueba habrá que interpretarlo diferente porque esperamos cosas distintas de cada tipo de azúcar. Si ya tenemos un SIBO, para mí no es necesario hacer una prueba de fructosa, porque primero habrá que solucionar ese SIBO, porque evidentemente si hay un sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado, lo más probable es que la fructosa que llegue ahí sea fermentada por ese exceso de bacterias. Entonces no hace falta hacer 80 pruebas. Yo solo hago la de fructosa, muy pocas veces de hecho, solo lo hago sobre todo cuando me la traen ya hecha o cuando veo muy evidente que es la fruta y no otro tipo de carbohidrato de cadena corta el que produce esta sintomatología en el paciente que tengo delante. Uno de los errores más comunes que me encuentro en el diagnóstico, y de hecho de aquí surge hacer este episodio, es diagnosticar a alguien como intolerante y que sea para toda la vida, ¿no? Con un test positivo de malabsorción a la fructosa, decir, no, mira, ya llevo 10 años, 20 años sin tomar fructosa porque no puedo.
O incluso otro error, también no tan común, pero también se ve, es hacer este test en medio de un brote inflamatorio. ¿Qué ocurre cuando tenemos una inflamación total del intestino? Pues que va a dar positivo, aunque la fructosa no sea el problema, va a dar positivo porque al haber una inflamación en la mucosa, no se va a absorber bien esta fructosa. Así que por resumir, que nos quede claro, el diagnóstico es parte de clínica y parte del test. Pero el test nos dice dónde está llegando la fructosa y no por qué. Y lo importante para mejorar no es el dónde, sino el por qué. Y eso va a ser parte de una buena consulta, de una buena anamnesis, de sacar conclusiones, sintomatología, escuchar al paciente y de observar muy bien. Y una vez que hemos visto todo esto, pues vamos al tratamiento, ¿no? Llegamos al punto clave del episodio. Y aquí quiero ser muy clara porque creo que es una de las grandes confusiones que existen con la fructosa. El objetivo del tratamiento no es eliminar la fructosa de por vida, el objetivo es recuperar la capacidad del intestino para absorberla, hasta donde lleguemos, ¿vale? Y para eso tenemos que ir al origen, porque la malabsorción de la fructosa en la gran mayoría de los adultos es un síntoma que hay algo más detrás, como ya habéis visto. Entonces, pues en este caso, ¿cuál va a ser el tratamiento? Pues tratar el SIBO o el SIFO, si es que los hay. En los casos donde hay sobrecrecimiento bacteriano o fúngico, pues habrá que tratarlo, ¿vale? Porque mientras tengamos o SIBO o SIFO en el intestino delgado, pues van a ser estas bacterias u hongos los que se alimenten de esa fructosa. Así que es importante pues que se absorbe. Entonces aquí no voy a meterme en cómo se trata esto porque tenéis varios episodios, pero habrá que hacer pues estrategias antimicrobianas, ya sea con antibiótico. Ya sabéis que yo tiendo siempre a los herbales antes que un antibiótico alopático, sobre todo en este tipo de condición de disbiosis intestinal. Regular la motilidad, apoyar el hígado, reducir algunos alimentos a lo mejor más ricos en FODMAPs, en este caso por supuesto reducir la fructosa, mejorar el ácido del estómago. Bueno, pues es que me repito como en todos los episodios. Tratar y corregir el SIBO, de nuevo, no solo el sobrecrecimiento, sino de nuevo ir al origen de este sobrecrecimiento. También importantísimo reducir la inflamación y reparar la mucosa. Si la mucosa intestinal está irritada, dañada, esos transportadores, el GLUT5, no se va a expresar. Entonces aquí, pues bajar la inflamación, favorecer la regeneración de mucosas. Tenéis otro episodio sobre mucosas. ¿Y cómo se va a hacer esto? Bueno, pues en este caso va a depender, ¿no? Pero quitando algunos alimentos o lo que más inflama ese intestino, que no siempre tiene que ser solo la fructosa. Por supuesto, en un celíaco, el gluten y las trazas, que eso es muy habitual, ser celíaco y no estar atendiendo a las trazas y que se esté generando un daño ahí, o incluso ser celíaco y no tener un diagnóstico correcto. Pero bueno, asegurarnos una buena digestión, pues ya sea asegurarnos bien el ácido del estómago, añadir enzimas, pues masticar bien, espaciar comidas, aportar fibras, pero que sean de las bien toleradas. También es un error grave quitar toda la fibra, ¿vale? Y introducir nutrientes que apoyen bien esa mucosa, ya sean vitamina A, que la tenemos en todos los alimentos así naranjas, pues el boniato, la papaya, las zanahorias, con bien de antioxidantes, pues granada, arándanos. Bueno, pues poquito a poco para que esa mucosa se vaya recuperando y vaya recuperando esa tolerancia y esa absorción de la fructosa. Por supuesto, reequilibrar la microbiota. Aquí hay una disbiosis, ¿vale? No se trata solo de matar lo que sobra, sino también de reconstruir y aportar lo que falta en forma de probióticos y de prebióticos para que esas bacterias se asienten ahí. Revisar hábitos, motilidad. En muchos casos de malabsorción secundaria tiene un componente también de motilidad alterada, como hemos visto antes, pues comer rápido, estrés crónico, comer delante del ordenador, falta de movimiento, horarios muy desordenados. Entonces todo esto que ayude a comer despacito, dejar tiempo entre comidas para que haya ese descanso intestinal, caminar un poco durante el día y si puede ser después de comer, descansar, regular estrés, pues lo de siempre, ¿no? Activar el nervio vago. El nervio vago juega un papel enorme en cómo el intestino gestiona los nutrientes y en este caso pues la fructosa, que es de lo que estamos hablando. Y después de todo esto vamos a hablar de la dieta baja en fructosa. ¿Veis? O sea, es de los últimos puntos de los que voy a hablar porque es una herramienta, no es un destino, un objetivo, ¿vale?
la dieta baja en fructosa es una fase temporal y no una sentencia, porque es que me parece pues una condena, ¿no? A largo plazo. Se usa sobre todo para calmar los síntomas mientras tratamos la causa, pero si mantenemos la restricción durante meses o incluso años, ocurre justo lo contrario a lo que queremos. El intestino se vuelve más sensible y cada vez lo tolera menos. Porque si al cuerpo no le damos algo, pues muchas veces deja de fabricar. ¿Para qué va a fabricar esos transportadores de glucosa si no le estamos dando, no? Entonces, el verdadero tratamiento no va a ser evitar la fructosa, sino pues darle al intestino las condiciones adecuadas para que vuelva a funcionar correctamente y vuelva a absorberla. Y una vez que hemos tratado el origen de esta mala absorción, toca recuperar la tolerancia a esta fructosa. Y no solo es posible, sino que suele ser la norma cuando el intestino vuelve a estar equilibrado. Pero hay que hacerlo poquito a poco y con estrategia, por así decirlo, ¿no? Como hemos visto, la dieta baja en fructosa puede ser una fase inicial durante unas semanas o puede ser necesario reducir temporalmente la fructosa. Bueno, pues dependiendo cada caso, vamos a ir adaptándolo hasta que los síntomas bajen. Bueno, pues ya os digo, ¿no? Esta primera fase, sabiendo que estamos tratando la base. Después vamos a empezar a preparar ese intestino para absorber mejor. Entonces aquí vamos a, como os he dicho antes, tratar mucosas, estabilizar microbiota, motilidad, todo esto. Y después es cuando sí que vamos a empezar a hacer estrategias para reintroducir esa fructosa poquito a poco para que no genere molestias. Y aquí hay muchísimas estrategias, ninguna es la correcta ni la incorrecta. Yo os voy a contar lo que suelo hacer yo. Yo empiezo dando pequeñas cantidades de alimentos que o el paciente me ha dicho que le sientan bien o que tienen, bueno, pues poquita cantidad de fructosa. Hay quien prefiere darla con comida, yo prefiero darla separada, pero intentar que no sea en ayunas total, ¿no? Pero a lo mejor sí que, pues a media mañana o a media tarde una cantidad pequeña de fruta. Aquí sí que evitaría las frutas en zumo, mejor una fruta entera, ya que esa fibra va a ralentizar la entrada de la llegada de esa fructosa al intestino. También intento que la fruta sea en diferentes tipos de preparación. A veces la cocida, la asada o en compota suele sentar mejor que la fruta cruda, por así decirlo. Por supuesto, me aseguro de evitar que se tomen fructosa añadida, pues en mermeladas, en cosas así, porque así que tenemos una cantidad de fructosa desmedida. Y de la fructosa que vamos dando, vamos aumentándola pues gradualmente la cantidad y dependiendo de la sintomatología. Pues yo qué sé, los primeros días unas cucharadas de fruta, pues de manzana en compota, por ejemplo. Después los días siguientes ya empezamos con un cuarto de manzana. Yo qué sé, me lo estoy inventando, ¿eh? De hecho estoy poniendo de ejemplo la manzana, que es de las frutas con más contenido en fructosa. ¿Qué frutas tienen bajo contenido en fructosa y suelen tolerarse un poquito mejor? El plátano, sobre todo cuando está menos maduro. Los cítricos, pues la naranja, la mandarina, el pomelo, los frutos rojos, las fresas, el melón, el kiwi, no suelen tener mucha fructosa. La papaya, por supuesto, el coco, no suelen tener muchísima fructosa y suelen sentar bien. Hay otras que tienen esa proporción de fructosa-glucosa que están equilibradas y aunque tengan fructosa suelen sentar bien, como la piña, el melocotón, la nectarina, el albaricoque, ciruelas. Mango, pero en muy pequeñas cantidades suelen sentar bien. Claro, estas son frutas muy de verano que si nos pilla ahora pues en otoño, invierno para hacer la introducción, pues no vamos a utilizar estas. Y en cambio pues hay otras frutas con alta fructosa, con cantidad de fructosa bastante alta y que pues vamos a dejar para el final, ¿no? Que son justo las que estaba yo poniendo de ejemplo. La manzana, la pera, la miel es muy muy rica en fructosa, entonces hay que tener cuidado con ella. Y frutas muy maduras, ¿vale? Porque tienen pues más fructosa libre. La manzana es uno de los alimentos que más síntomas generan mala absorción a la fructosa. Y por eso siempre digo, pues en compota, en pequeña cantidad, por eso os estaba poniendo ese ejemplo, porque es el que más progresivo quizás hago. Y además esto suele confundirse con, jope, si como muy bien, ¿qué alimento hay que sea más la muestra de salud que una manzana, ¿no? Pues mira, justo a mucha gente le sienta mal por esto. Así que como conclusión,
recuperar esta tolerancia y esta absorción a la fructosa tiene que ser gradual, pero previamente hay que tratar toda la causa que ha hecho que nuestro intestino no absorba bien la fructosa. Y lo más importante es que volver a tolerar la fruta no solo recuperas ese alimento que es nutritivo, que es saciante, que está rico, sino que también pues recuperas un poco esa libertad en la alimentación, no hay tanta restricción, mejoras la relación con la comida y por supuesto mejora la microbiota con todos los beneficios que ya sabemos que tiene tener una microbiota adecuada y equilibrada. Así que no lo dejes pasar, no te resignes a tener que no tomar fructosa nunca, sino que bueno, pues sigue rascando y entiende qué hay detrás y qué nos está diciendo el cuerpo al no absorber esa fructosa. Espero que te haya gustado este episodio, que te haya servido y que lo hayas entendido bien para que puedas ponerte manos a la obra, si es tu caso, pues de mejorar este intestino. Y si crees que esto le puede resultar interesante a alguien o conoces a alguien que no toma fruta porque le sienta muy mal, pues que le pases este episodio para que pueda entender bien lo que le está pasando y además también me ayudas a mí a llegar a mucha más gente gracias a estos episodios. Nos escuchamos en el siguiente episodio aquí, en Nutrición Imperfecta.